¿Qué pasa? Que no interesa. No interesa que pongamos encima de la mesa que la verdadera desigualdad la produce la maternidad, no la produce el ser hombre o mujer. No es verdad. Si habéis leído el proyecto de ley, que es de risa, el proyecto de ley que acaba de aprobar el gobierno de igualdad de trato, la mitad del proyecto del plan de igualdad que han hecho para la función pública consiste en decir que los hombres y las mujeres somos iguales, que ganamos lo mismo en la administración pública, que estamos en los mismos niveles, que lo único que hay diferencia, y para eso hacen un plan de igualdad, es que los periodos de lactancia los piden las madres, claro. Bueno, van a pedir los padres los periodos de lactancia, digo yo que si es lactancia será la madre. Entonces, este tipo de cuestiones no interesan, o sea, no interesa, y yo creo que aquí hace falta responsables políticos que den una vuelta a la EPA y añadan más información a la EPA, a la encuesta de presupuestos familiares, porque es la única manera. Cuando pones blanco sobre negro no hay ideología que valga. Y los datos, que a mí me gusta manejarlos y me gusta estudiarlos, no reflejan una cosa diferente de lo que tú y yo creemos como personas y lo que mueve nuestro pensamiento y lo que creemos que es la verdad de muchos de los que estamos aquí. Entonces la verdad simplemente lo que hacemos es cuantificarla, no es otra cosa distinta. Y sale que sí, que es verdad lo que pensamos. Es decir, que aquello en lo que creemos, cuando lo cuantificas y cuando lo valoras, es real. Entonces yo creo que es un tema, a mí me parece fundamental, ¿no? Y luego otra cuestión que has planteado, que me parece que es importante, es por qué se habla ahora más de políticas de familia. Claro, antes no se hablaba nada. O sea, yo recuerdo cuando empecé que me decían, bueno, son cosas de Teresa, locuras de Teresa, ahora ya no son locuras porque la población europea está envejecida. Pero yo creo que también, como yo creo que detrás de todo esto hay una antropología y tenemos que ir al fondo de la cuestión, creo que es muy importante que no nos engañemos tampoco nosotros, que lo utilicemos, pero que sepamos cuál es el fondo. Con respecto a lo que tú planteabas, cuando el estado de bienestar empieza a tambalearse, dicen, oye, cuidado que ya no hay niños, tenemos que tener niños, hay que proteger a la familia para que mantengan el sistema de pensiones. Bueno, yo creo que si realmente tenemos una antropología basada en la doctrina social de la Iglesia y creemos, bueno, en el valor de la persona, etcétera, etcétera, este argumento no es lícito. No podemos permitir que lo utilizaremos, pero no podemos permitir que eso sea la esencia de la defensa de la protección a la familia. ¿Por qué? Porque la esencia es el valor de la persona. Y no hay persona si no hay familia, no hay verdadera constitución de la persona si no hay familia. Por lo tanto, bueno, que necesitamos niños para las pensiones es una barbaridad, porque estamos estamos mercantilizando el tener hijos. Otra cosa es que nosotros luego lo utilicemos como nos interese, pero que no nos lo creamos, porque mañana vienen y nos dicen lo de China. Ya no necesitamos hijos para las pensiones, por lo tanto, usted tenga un hijo y no tenga más. Entonces, cuidado porque, por lo menos ser conscientes de que cuando utilicemos ese argumento tenemos que ser cuidadosos y necesitamos hijos porque es un derecho básico de la persona educarse en una familia y poder elegir el número de hijos que uno quiere y porque, bueno, ahorra muchísimo dinero al Estado. Por ahí podríamos ir, bueno, como ahorra mucho dinero vamos a constituir familias, pero cuidado con utilizar el pedir una política de protección a la familia para ir contra el envejecimiento, porque no es esa la verdadera razón de fondo. La verdadera razón es el valor de la persona y la dignidad de la persona y, bueno, no voy a dar aquí una teórica, ¿no? Esto yo creo que es un tema que es complicado porque yo soy la primera que lo utilizo, pero que lo sepamos por lo menos de fondo que hay que utilizarlo con cuidado para no perder. Si hacemos una introducción de lo que significa la persona es otra cosa, pero si no lo que haremos será mercantilizar la vida y eso se puede volver en ocasiones contra lo que estamos buscando. Bueno, me he pasado varios pueblos, perdonad. Sobre este último tema, Teresa, yo creo que es un argumento absolutamente legítimo. Es parcial, pero es un argumento absolutamente legítimo. Sí. Es como esos anuncios para que no conduzcamos bebidos, ¿no? Que te ponen que una vez que has bebido y conduces un coche te puedes dar un tortazo. No es la única razón para no beber en exceso, pero ese es un argumento de verdad. Entonces, quiero decir que los argumentos de funcionalidad económica o social yo creo son realmente legítimos todos. Y para algunas gente además son los únicos que entienden. Ahora, sí que debemos tener mucho cuidado, como tú dices, para no aparentar que es el único argumento. Por supuesto, en eso tienes toda la razón del mundo, ¿no? Y aprovechando que has sacado el tema de la ley de igualdad, sin que yo vaya a dar una charla sobre ella, es
la ley más peligrosa, el proyecto de ley más peligroso para las libertades y la sana antropología que se ha aprobado en España nunca, ¿eh? Peor que la ley del matrimonio homosexual, no voy a decir que la del aborto, porque ahí lo que están jugando son vidas humanas, pero es el intento de cerrar la agenda política de género para que los nuevos valores antropológicos incorporados a la legislación civil en materia de vida, de sexualidad, de familia y de educación se puedan imponer ya como obligatorios desde el Estado. Digamos, hasta ahora lo que han hecho es desmontar las categorías, digamos, de la visión humanista cristiana en la medida en que quedaba en las leyes en estos terrenos. Ahora con esta ley puede ser exigible en todos los ámbitos de la vida privada, social, política, económica, que se nos obligue a pensar, a actuar y a hablar con las categorías de la nueva antropología de género introducida en las leyes. Es una ley más allá de su verborrea, de que en la mitad de los artículos no sabes lo que está diciendo, de la apariencia bonita, ley de igualdad de trato y de lucha contra la forma de discriminación. Es una ley peligrosísima, que ojalá Luis es experto en la materia, pues ha trabajado bien. Ojalá se disuelvan las Cortes pronto, aunque solo sea para que no se apruebe esta ley. Mucho más peligrosa que la ley de la llamada muerte digna, que es también un bodrio que va a permitir prácticas eutanásicas, pero esta es gravísima para las conciencias. Seguro que Luis quiere decir algo más sobre este tema, porque se conoce muy bien esta ley. Bueno, he participado con Benigno en un grupo de trabajo que ha analizado la ley y, además de, digamos, la peligrosidad ideológica que Benigno ha descrito, esta ley es una ley que no se puede permitir España en estos momentos porque va a crear una situación de inseguridad jurídica y de litigiosidad desmesurada. Prácticamente habría un recurso universal por discriminación en el que todo el mundo pueda alegar haber sido discriminado pues a la hora de acceder a un empleo, a una vivienda. Yo mismo, que me tienen que renovar o no como senador, como pongan a uno más joven que yo, pues podré alegar que evidentemente se me está discriminando. Bueno, es una locura, ¿eh? Aparte de invertir la carga de la prueba, que va en contra de todos los principios jurídicos. Entonces, vamos a combatir esta ley. Se ha conseguido una primera victoria, rechazando por la mesa del Congreso el que se tramitara por urgencia, y con un poco de suerte pues la ley no llegará a buen puerto. Pero lo importante es, sabiendo, digamos, lo que hay debajo de esta ley, no combatirla de la forma que ellos esperan que se combata. Por ejemplo, no se debe decir nunca que determinados intereses del lobby gay han impulsado mucho esta ley, bajo ningún concepto. Aunque es verdad. Aunque sea verdad. No se debe centrar la defensa de la ley, el ataque a la ley solo en que no va a permitir la financiación pública de educación diferenciada, aunque es algo muy importante, va en contra del derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos, va en contra de lo que están haciendo muchos gobiernos, digamos, de izquierda o de centro izquierda en países como Estados Unidos o Inglaterra, y yo creo que es muy importante resaltar la parte legal y económica, es decir, los perjuicios terribles que puede ocasionar un país ya muy castigado por la crisis económica. Y luego, sobre el tema fiscal, yo no me resisto, en broma, a decir que uno de los mayores incentivos para la estabilidad familiar es el impreso del impuesto sobre la renta. Yo, cada año por estas fechas, cuando empiezo a rellenarlo y sale aquello de hijos del otro cónyuge que conviven con usted, hijos suyos que conviven con otro cónyuge, marido anterior del cónyuge que ahora convive con usted, digo, bueno, yo aguanto un año más como sea, pero vamos a rellenarlo lo normal porque este sudoku yo no soy capaz de resolverlo. Bueno, es una broma. Sí, quería preguntar, así como has establecido, Benigno, un mínimo común de criterios de entendimiento a nivel familia, que hombre y mujer se quieren, etcétera, etcétera, mínimo común de entendimiento, que puede posibilitar, pues eso, ciertos acuerdos para que esto no se venga abajo, existirían también, o se pueden meditar en algunos mínimos comunes de entendimiento en cuanto a educación, que no lo hemos tratado. Es decir, llega una nueva legislatura, aunque solo sea el caso de España. Nos vamos a poder entender en educación. ¿Puede haber un marco mínimo donde entendernos? Esa es la pregunta. Aquí el experto en educación es Luis, pero yo creo que por primera vez en nuestra historia democrática empieza a ser posible. Es decir, los debates educativos en España, por desgracia, no se han movido un ápice desde 1975.
los mismos términos en que derecha e izquierda, simplificando un poquito, enfrentaron modelos educativos en la redacción de la Constitución, es el mismo debate que hemos tenido con la LOE y que seguimos teniendo ahora. En otros muchos temas ha cambiado mucho, monarquía, república, ha estado centralizado, ¿qué? Nacionalización de la banca, nacionalización, el mundo ha cambiado un montón. En educación en concreto la izquierda sigue defendiendo en España el modelo de la izquierda radical y racional de aquella época, ¿no? Y por eso ha sido imposible un impacto educativo ni nada, pero vamos, ni desde lejos. De hecho, ya sabéis que el último artículo que se consensó en la Constitución española fue el 27, y estuvo a punto por el 27 de romperse el consenso entre la OCDE y el PSOE, porque el 27 al final tiene cositas del modelo del PSOE y cositas del modelo de la OCDE. Y el PSOE hasta el momento estuvo intentando que fuese su único modelo y amenazó, Peces Barba, que era el portavoz de la Comisión Constitucional, con romper el Consejo Constitucional por 2 parrafitos del artículo 27, que además, según cuentan los viejos del lugar, al final aceptaron ese artículo porque, una vez más, en un fenómeno que era frecuente en aquellos años, Carrillo pasó al PSOE por la derecha y lo aceptó, con lo cual el PSOE ya no podía romperse, lo acepta Carrillo, tan grave no puede ser. Pero fue un tema en el cual estuvo a punto de romperse el consenso constitucional por el tema educativo. Y por desgracia sigue siendo constante ese gran debate. Yo creo que el dato nuevo que permite intuir que algún día podemos intentar ponernos de acuerdo es la fehaciencia agresiva e insultante del fracaso escolar. Hay un momento en que dice, usted, no podemos seguir así, lo siento. Yo seré muy rojo y muy estatista, pero esto no hay quien lo aguante. Luis. Pues yo en este aspecto soy muy optimista porque, aun coincidiendo con Benigno que esta es una de las trincheras importantes entre los partidos de izquierda y los de centro-derecha, yo creo que aquí tenemos el viento a favor desde hace varios años, porque algunas personas fueron de rompehielos antes, claro, igual que otras están yendo ahora en el tema de la familia. Hoy día, independientemente de lo que piense cada uno, aunque pertenezca al Partido Socialista, ya oponerse a la calidad de la enseñanza, al derecho a elección de los padres, al que el profesor debe ver reforzada su autoridad, a que hay que promover la exigencia y el esfuerzo, eso ya no es políticamente correcto, Javier Restán y yo hemos vivido muchos debates de este tipo y os voy a poner un ejemplo. Recuerdo pues uno de los primeros años, en el debate de los presupuestos, el Partido Socialista propuso unas enmiendas que hubieran supuesto la desaparición, ya los números me bailan un poco, pero pongamos de unas 40 y tantas mil plazas de puestos concertados. Al año siguiente, las enmiendas que propusieron hubieran supuesto la desaparición de 1.500. Al tercer año proponían más dinero para los centros concertados. O sea que alguien le dijo a quien mandaba allí, oye, como sigamos así, nos hundes electoralmente, y efectivamente recogieron velas. Y entonces ahora, pues evidentemente, se ponen de manifiesto las discrepancias, sigue habiendo entre los portavoces socialistas mucho fundamentalista de la escuela pública, mucho fundamentalista de las concepciones pedagógicas pues ya muy superadas, pero esa batalla está ganada, empezando por el lenguaje, y cada vez se va más. Y entonces yo confío que lo mismo ocurra pues con el derecho a la vida, con la familia, porque lo primero es empezar a hablar de las cosas. O sea, si la primera vez que tú hablas de familia te arrugas, pues estás perdido. Claro, hay que hablar, y la segunda vez que hablas pues te tuercen el gesto, pero un poco menos, y a la quinta son ellos los que empiezan a hablar de la familia.